¿Qué tal? Bienvenidos a una cuarta entrega de Encuentros Cuchilleros. Esta vez vamos a hablar del grabado. Es una técnica artesanal que está unida desde tiempo inmemorial a la cuchillería de Albacete, bueno, y a la cuchillería de manera universal. Vamos a hablar además de una familia bien conocida, la familia Montejano. Vamos a empezar por el origen, como era Antonio Montejano Avellán, el padre de nuestro protagonista, Antonio Montejano Nieto. Bueno, vamos a ir a la raíz y además preguntarle por esta técnica tan artesanal y cómo el hijo, Antonio Montejano, nuestro protagonista, ha ido perfeccionando la técnica de su padre hasta llegar a hacer trabajos que pues, han cosechado éxitos y además están en colecciones privadas internacionales muy importantes y están, como muchas de las piezas de nuestros protagonistas que han ido pasando por aquí también, en familias como monarquías o familias representativas que tienen piezas Made in Albacete y en este caso firmada con A. Montejano, con ese arte del grabado especial. No vamos a dilatarnos más, le vamos a dar la bienvenida a Antonio. Buenas tardes, Laura. Bienvenido, porque muchas gracias. La verdad es que es un honor tenerte aquí en esta cuarta entrega donde vamos desgranando cada uno de los capítulos pues especialidades diferentes, ¿no? En el mundo de la cuchillería. En este caso nos vamos a centrar en el grabado, pero nos vamos a centrar además en una técnica que es el aguafuerte. Y yo quiero que para las personas que desconozcan un poco este mundo nos puedas explicar qué es el aguafuerte o la técnica del aguafuertista. No sé si lo he dicho bien. Sí, muy bien. ¿Cómo nos lo resumirías? Se puede decir aguafuertista o aguafortista. Bueno, el aguafuerte, si nos ceñimos según la RAE, tiene una descripción técnica que no la entenderíamos normalmente. Pero yo voy a tomarme la libertad de hacerlo de una manera más simple. Más gráfica, para que lo Si entendamos. cogemos un recipiente, puede ser cristal, plástico, y tenemos un elemento líquido que es un mordiente puede ser un ácido o una sal. Si lo introducimos en ese recipiente y posteriormente cogeríamos esta moneda, un metal, si lo introducimos en el mordiente tiene la propiedad de disolver a ese metal y transcurridas 4, 5, 6 horas no quedaría nada de la moneda. Esto es una manera muy gráfica de describir que hay tres elementos principales. Uno que es el mordiente, otro que es el metal y nos quedaría la tinta antiácida, que con estos tres elementos se puede hacer lo que es un aguafuerte. Ahora, si te parece bien, creo que tenemos hay unas imágenes donde nos van a ilustrar en esta técnica. Bien. En el proceso de un aguafuerte, en cuchillería, que no tiene que ver nada con la calcografía, lo primero es hacer un diseño previo, se hace a lápiz. Luego se puede transferir o dibujar directamente en el metal. Bien, eso que vemos ahí de color marrón oscuro, eso es la tinta antiácida. Es una preparación de un barniz que es especial. La propiedad es que el mordiente va a disolver la parte que vemos blanca, sí, que eso es el metal. En ese caso, es acero. Y sin embargo, en el mordiente le afectará a ese metal, pero no a la tinta. La siguiente fase es en esa tinta, con un punzón finito, que es el que vemos ahí, se puede sombrear. El sombrear es darle vida. Eliminamos determinadas partes de la tinta que luego con el mordiente saldrán. Ahí está dibujada toda la pieza y se protege alrededor con esa misma tinta. Como vemos, funciona con metal y vemos tinta. La siguiente. Ese es el mordiente. En ese caso es ácido nítrico, que podría ser una sal o podría ser otro. Cuando lo sumergimos, ocurriría como con la moneda. Disolverá la parte del metal que no está cubierta por esa tinta antiácida. Se sumerge durante un tiempo y luego se saca. Cuando lo hemos sacado, la pieza ya estará grabada. Es decir, el grabado aguafuerte ya está hecho. Eliminamos la tinta con un disolvente y nos quedaría, eso es un grabado aguafuerte, tradicional y artesanal.
Se denomina aguafuerte tanto a la técnica de la tinta, o sea, del grabado, como al grabado en sí mismo. Se definiría técnica aguafuerte y grabado aguafuerte. Tienen el mismo nombre. Ahí estamos viendo la firma A. Montejano diminuta. Que muchas veces Sí, cogemos esta lupa, ¿no? Y parece mentira, pero son pequeñísimos y trabajáis con una precisión increíble. Sí, sí, eso en los primeros grabados hace años la definición no era tal, pero bueno, cuando lo avancemos se mejoró la tinta, por lo tanto la precisión en el sombreado es con aumento, pero se necesita una técnica de precisión como para poder hacer eso. ¿Y nos podrías resumir, porque hemos dicho que esta técnica va unida al mundo de la cuchillería desde tiempo inmemorial? Yo no sé si nos podrías resumir un poquito cómo entró en Europa y cómo, por ejemplo, llegó a ciudades como Albacete y a maestros como, en este caso, tu padre, ¿no? Sí. Voy a extenderme algo, pero hay que definirlo bien. El aguafuerte lo tendríamos que ver tanto el origen del mordiente como el origen de la técnica. El origen del mordiente es saber y conocer cómo hemos llegado a hacer un mordiente que sea capaz de disolver ahí un metal. El mordiente aparece en el siglo XIV, a principios, en el 1310, se habla de un alquimista que le llamaron Pseudo-Geber, manejaba determinadas sales, no voy a entrar en detalle de las sales, las calentaba a unas temperaturas altas y se producían unos vapores. Esos vapores se mezclaban con agua y de ahí salió un agua fuerte y comprobaron que ese agua fuerte lo que tenía era una capacidad de disolución. Ese es el origen del mordiente. La técnica fue un siglo posterior. ¿Por qué? Porque se tiene que trasladar las propiedades de ese mordiente para actualizarlas, hacer un grabado. El origen es dudoso, es en el siglo XV, dicen en la parte de Alemania, Italia, posiblemente Francia, se extendió en esos tres países. Bien, en los talleres de calcografía eran los talleres antiguos que aún hay. En Bellas Artes hay talleres de calcografía. El taller de calcografía es hacer grabados en unas planchas, normalmente cobre, zinc, y luego transferirlo a papel mediante unas prensas que se llaman tórculos, pero es la transmisión de un grabado de una plancha a un papel. Pero también cabe la duda de que el origen pudiera haber sido en talleres de orfebrería. La orfebrería se trabajaba mucho. O en talleres donde se hacían armaduras, cascos y demás. Es muy incierto, pero en el siglo XV ya queda constancia de que se hizo. Siglo XVI y XVII fue impresionante. Ahí es donde surgen en la calcografía los mejores grabadores de todos los tiempos. Increíble. Alberto Durero, Rembrandt, Parmesano y posteriormente Goya. Quien no conoce los aguafuertes de Goya, los desastres de la guerra y demás. Goya no tenía, no lo digo yo, lo dice la historia, no tenía el nivel en el aguafuerte como en el siglo XVI o XVII, pero eran muy buenos. Picasso también hizo. Se extendió también por la cuchillería. En España, que es lo que nos interesa, lo tenemos en las tijeras de escribanía, estas tijeras que eran de hierro forjado, en el siglo XVI. En el siglo XVII, en navajas españolas. Así llega el XVIII, XIX, hasta el siglo XX. En el siglo XX, bueno, la cuna es en Toledo. Toledo es el centro de los mejores artesanos que hay y de ahí surge. Y luego se extiende a Albacete y Santa Cruz de Mudela. Mi padre es de Albacete y es a donde se extiende y se hicieron muchísimas piezas y había pues una cantidad, no era grande, pero sí había 4, 5, 6 artesanos aquí en Albacete, grabadores, otros en Santa Cruz de Mudela, en Toledo me imagino que habría más, el máximo nivel era el de Toledo. Y bueno, se extendió durante el siglo XX hasta los 3/4 del siglo XX, 1975, 76, desaparece. Mi padre
dejan de grabar, creo que quedaba 1 o 2 ahí en Toledo, dejan de grabar y el legado se pierde. Se pierde porque no hay escuela. Eso es así. Y es hasta donde llega. Bueno, has hablado de tu padre y ahora mismo te recojo yo ese recuerdo de tu padre y quiero que te vayas a la calle Obispo número 4, lo que en Albacete conocemos como las Casas Baratas, que seguramente que nuestro público que está aquí siguiendo en directo la grabación lo ubica perfectamente. En un pequeño piso, en una habitación diminuta, Sí. Y tu padre, Antonio Montejano Avellán, grabando, horas, horas y horas y días. ¿Qué te lleva ese recuerdo? Creo que tenemos además una foto de tu padre esa, en este es una momento. foto. Esa es una habitación que no tendrá más de 4 metros cuadrados. Era una vivienda y aún está, que paso por ella todos los días enfrente. Tiene 32 metros cuadrados, entonces divide eso en cuarto de aseo, cocina, el dormitorio de mis padres era muy pequeña con una ventanita muy chica y ahí él tenía ahí una mesa. Esa es una fotografía de 1953 con un aprendiz que estuvo durante un tiempo y le ayudaba a la función de rellenar. Rellenar es cuando ha terminado de dibujar el grabador, el otro perfila en el recuadro y rellena. Y le ayudó durante un tiempo. ¿Qué me recuerda? Pues lo que comentó aquí Amos en su entrevista, no me trae nada más que un recuerdo de miseria y calamidad, pero es la realidad, es decir, el Aguafuerte no nos daba para gran cosa. El Aguafuerte, por mucho que grabara docenas y docenas, la situación en la que estábamos económicamente, pues eso, mi madre se tuvo que poner a trabajar también para ayudar. Por lo tanto, el grabado, mi madre decía eso, no nos ha dado nada más que calamidad y miseria, y eso es cierto. Grababa, recuerdo, con el mordiente en un lavabo en el cuarto de aseo, en un lavabo allí pequeño, recuerdo que no sé cómo lo hacía, de colocar allí los vasos, me imagino que grabaría también en el plato de ducha que tenía allí los mordientes, y grabaría allí. ¿Cómo podría grabar tantas docenas en un espacio tan diminuto? Es increíble. Entonces eso, la nostalgia es una cosa, porque tiene un fondo de felicidad, pero eso me genera cierta tristeza de recordar eso. De recordar esa estampa, me imagino, de pues, verlo trabajar tantísimo. Además, también comentabas la anécdota de que él muchas veces no podía aceptar pedidos porque estaba sobrecargado de trabajo. Entonces, cuando a lo mejor era tu madre, ¿no?, la que estaba en la casa, pues se los entregaban a ella y la mujer los cogía. Sí, él no podría. La técnica mía no tiene que ver nada con la de mi padre, tiene otro proceso, es más complejo, tiene unos tapados parciales. Él era simplemente dibujar, como lo hacían todos, dibujar, ni sombreaba ni nada, 4 líneas, una mordida y punto. Pero claro, docenas y docenas, y ya Gómez y le daba 5 docenas y llegaba a Zafrilla y le daba otras 5 docenas, empiezas tú a sumar docenas, docenas. De verdad que no entiendo ni cómo las podía grabar. Y cuando ya no podía más, como iban y decían, no te cojo más, se esperaban a no estar él, iban cuando estaba mi madre y mi madre las cogía todas. ¿Cómo le iba a decir mi padre a mi madre, no cojas más? Pues las cogía. Es curiosa tu historia, Antonio, porque ahora después adelantaremos, ¿no?, y veremos cuándo has cogido tú ese legado, que lo has cogido después de que tu padre dejara incluso el oficio. Yo no sé, cuando estábamos hablando, no sé si a ti eso te generaba, pues a lo mejor la visión de ver a un padre trabajando tanto en un oficio que no le daba para sustentar a la familia, te daba como un poco de lejanía, ¿no? Tú no querías eso a lo mejor para ti, por eso tardaste tanto en dar el salto a este oficio tan bonito y en el que has volcado tanta pasión. Bueno, yo lo diría que cuando tú haces un análisis, era mucho más joven que ahora, claro, y te das cuenta que eso no nos aportó nada como para poder vivir medianamente bien, no me atraía, igual que a mis hijos pues no les atrae ahí en un momento dado. Lo que ocurre es que luego las circunstancias de la vida, por mi trabajo, tienes tiempo libre, tienes unas condiciones innatas para dibujar, igual que tenía él, y bueno, pues empiezas y coges ahí una dinámica,
pero que tampoco es algo que tú lo busques. En mi caso yo no lo busqué. Lo tenías, ¿no? Y al final salió, ¿no? Al final aflora. Bueno, esa sí, pasión que tienes las ahí. capacidades sí, pero el amar allá al agua fuerte, como lo amo ahora, no. Hasta que me casé yo no tenía un vínculo fuerte hacia el agua fuerte. Fíjate si era bueno y dibujante tu padre, porque era uno de los mejores, hacía trabajos maravillosos, que yo quiero que nos cuentes cuando le hicieron un encargo, además a los mejores artesanos, ¿no? Era una navaja, creo que era que le hizo Giraldo. Cuéntalo tú. Cuchillo. Bueno, en la época, igual que a la familia Expósito, que eran unos cuchilleros, y sigue siendo unos cuchilleros extraordinarios, cuando surgía alguna personalidad de Albacete, Gabriel Lodares, Mateo Sánchez, y tenían que hacer ahí un regalo para el rey o para Franco cuando venía aquí a la finca de los Larios, pues ¿qué hacían? Buscar al mejor artesano, al mejor grabador y al mejor joyero. En este caso coincide, igual que a Pepe, ahí en su día le encargarían una navaja, este fue un cuchillo de Giraldo Losa, un cuchillo, yo no lo había visto, lo he visto, salvo una foto que tiene por ahí Mariana que se intuye ahí un poquito, pero sí tengo ahí el diseño de mi padre, que sé que era un cuchillo ancho, con la hoja no muy larga, y pues unas dimensiones, no sé, unos 30 centímetros. Y sé que lo hizo Giraldo, lo grabó mi padre y Montpó, eso me lo contaba mi padre, le hizo un estuche con unos cierres de oro, de ley y tal. La anécdota que me contaba mucho mi padre era que, como el encargo se le hizo a través de Ricardo Zafrilla, del tío de Antonio Zafrilla, le encargaron el escudo de los Borbones, ¿no? Era un escudo grande. Y mi padre lo cobró bien. Según la época eran 600 pesetas. 600 pesetas, entonces era el de un mes largo. Era un buen dinero. Y cuenta mi padre que cuando lo vio Mateo Sánchez le gustó tanto que le dio otras 600 pesetas por encima de lo que él había pedido. Y dice que le dijo Zafrilla, madre mía, Montejano, dice, si tuvieras muchos encargos como este. Y es una anécdota que hay. Nos vamos ahora a la fecha de 1989. Sí. Tú tienes 28 años y entonces es ahí cuando ya creo que estás recién casado, ¿no? Sí. Tú ya empiezas a experimentar con el grabado, pero lo haces con placas muy grandes. Sí, yo anteriormente solo hice un grabado con mi padre, solo hice uno, de una plancha que me acuerdo que era en acero inoxidable, era un motivo de caza, un ciervo con unos perros. Era más joven, podía tener 23 o 24 años que no me había casado, lo dibujé yo, me ayudó él en la mordida y a raíz de ahí ya no había hecho nada. Y en el 89, cuando yo me casé, pues bueno, me entró ahí un poquito esa sensación de decir, ¿y por qué no hago algo? ¿No? Entonces conseguía planchas de acero inoxidable rico en cromo, que no sé ni cómo las podía grabar. Hoy no las haría. Hay algunas grandes, una del entierro del conde de Orgaz, entonces lo hacía por tapados parciales, iba dibujando, planchas que me podían llevar un mes en hacer ahí esa plancha, y en mi casa yo tengo varias planchas de ese tipo. Pero yo no tocaba nada de cuchillería en aquella época, nada más que planchas. Y la calcografía, que un representante vio una vez una de estas planchas, bueno, y me animó a que hiciera la calcografía, me compré un tórculo, hice una inversión, aprendí la calcografía y ahí se quedó. Hice ahí unas cuantas estampaciones, pero yo no tocaba nada de la cuchillería. Hasta que llega el año 1994, y entonces es cuando ya, bueno, pues tú haces tu primer cuchillo, ¿no? Grabas tu primer cuchillo y lo presentas o te animan a presentarte en este certamen que tenemos aquí tan célebre de la cuchillería y te llevas el primer premio, ¿no, Antonio? Háblame de ese momento. Bueno, fue una anécdota que yo no lo busqué, es decir, yo hice, es el de la imagen que hay en la pantalla. La hoja creo que es de Kudeman, si no recuerdo mal. Conseguí esa hoja y la grabé con un diseño de El Quijote, estilo renacentista, por las dos caras. Y quedó bien para la técnica que yo tenía, ¿no? Quedó bien tal, y me acuerdo que me acerqué a
a lo que es la fábrica de Hawker hoy en día, pero cuando estaba ahí en el barrio de San Pablo. Bueno, me acerqué allí, yo no los conocía, fui a preguntar por un trozo de ciervo por colocárselo, sin más pretensión. Entonces, cuando lo vio José, me dijo, oh, esto es un trabajo muy bonito, esto, ¿quién lo ha hecho? Y dije, esto lo he hecho yo, que ni me conocían. Y me dijo, oye, ¿y por qué no le pones una empuñadura y concursas? Me dijo él. Yo digo, sí, mi padre me había comentado de un concurso que concursaban Expósito, Giraldo, X, y yo dije, si yo no soy un cuchillero, ni soy ni me he sentido nunca. Y cogí y monté eso, y cuando fui yo a casa dije, ciervo, pues voy a ver si cojo y le hago algo más especial. Y con un tono de madera, yo no tenía ningún medio, torneé la empuñadura que es de bronce, pero como es larga, yo no tenía medios como para poder hacer un taladro para que pase la espiga. Y fui a un tornero y me hizo ahí el taladro, solo me lo hizo él. Entonces yo la grabé y la monté y concursé, y es un cuchillo que llamó la atención y le dieron ahí el primer premio, sí. ¿Qué sentiste cuando te dieron ese primer premio? Bueno, pues es una novedad, es decir, tú no eres un cuchillero, eres un grabador, no te conocen ni como grabador siquiera, salvo la imagen de tu padre, y bueno, pues yo iba a un curso, entonces no era nada más que todo elogios por todos sitios, oye, tienes que seguir, esto, lo otro, tal, y bueno, eso te anima a que digas, pues a lo mejor puedo hacer otro, ¿no? Y ahí sí, pues hasta, y estuve 11 años haciendo cuchillos, ya lo dejé. Sí que es verdad que puede ser que entras con una especie de obsesión, ¿no? Soñabas por la noche las piezas Sí. Y por la mañana las dibujabas, ¿no? Yo quiero enseñar unos planos que los tienes aquí, porque él dice que por la noche se obsesionó tanto se lo muestro aquí a ustedes. Y no sé si tenemos también la imagen, aquí la están viendo también ampliada. Bueno, pues te obsesionaste con el arte, con la creación, y entonces tú por las noches imaginabas estos cuchillos, ¿no? Estas obras, y luego por las mañanas te levantabas y lo pintabas a la perfección, con las medidas, con cada uno de los apuntes, ¿no? Así es. Esto es sí, como bueno, lo explicas. Eso, sí, bueno. Es como querer retarte no, fue a ti mismo. la etapa más inspiradora de mi vida, incluso de los grabados también. La más inspiradora y creativa. De alguna manera hay que pensar que la época en la que se concursaba había manos muy buenas y maestros muy buenos. Pepe Expósito, Manuel Fernández, Giraldo Losa, yo creo que no llegué yo, pero había ahí un nivel muy, muy alto, ¿no? Y si querías hacer algo que estuviera bien, tenías que dar lo mejor de ti mismo. Yo he dicho antes que yo no he sido cuchillero, ni me he considerado, y tampoco me han considerado, por lo tanto, no pasa nada. Resulta que el empuje, el intentar de hacer la mejor pieza posible, me llevó a, si no una obsesión, a una etapa tremendamente creativa. Yo me acostaba y visualizaba, leí determinados libros, veía de arquitectura, cogía ideas, columnas por aquí, arcos por allá, y cuando me acostaba podía pasar perfectamente 2 o 3 horas sin dormirme, pero es que no me quería ni dormir. Entonces yo me lo imaginaba, empiezo por arriba, la sujeto por acá, y pensando con el torno. Hay otra cosa también muy importante. Por la cuchillería yo he aprendido mucho cosas que yo no sabía. A tornear, trabajar torno. Me compré un torno profesional pequeño. A fresar, una cinta de banda, a soldar. Es decir, todo eso con las capacidades que yo pudiera tener de manera autodidacta. Yo me forjaba determinados diseños. Hay algunos diseños que una vez dibujados yo sabía que no era capaz de hacerlo, porque no tenía capacidad como para materializar la idea que yo tenía, pero dentro de lo que yo sabía sí. Y bueno, pues medidas, los ensamblaba y empezaba yo otra vez. Si coloco la de arriba, si lo sujeto, y no quería ni dormirme. Bueno, vamos a coger esta pieza. Esta es de 1996, pesa muchísimo. Sí, en maciza y con una vaina de... Con la vaina de alpaca y de... Sí, y de latón. Y de latón. Y ahora vamos a hablar del mundo del grabado, pero sí que quiero que me hables de esta pieza, como decimos,
de 1996, que es una verdadera maravilla, ¿no? Sí, bueno, este es un cuchillo de nivel medio de los que yo hice, ¿no? Es un cuchillo muy completo. La hoja no es mía. Inicialmente hay algunos cuchillos, está hecho todo por mí, menos la hoja. Sí que es cierto que hay un vacío central que se lo hice yo y le refiné, pero la hoja esta yo no la hice. Hay otros cuchillos que sí hice las hojas, ¿no? Sí. Este es un cuchillo hecho en alpaca, en cebú negro. La vaina es estilo renacentista todo, con latón y con incrustaciones de nácar a balone. Es una pieza que es muy completa. Que forma parte de tu colección particular y de la que pues yo quería preguntarte, muchas veces preguntamos, ¿no? Y a muchos de nuestros invitados se lo hemos preguntado, me da igual esta pieza como cualquiera de las que vamos a ver ahora, no te quiero preguntar cuántas horas lleva esa pieza, yo creo que la pregunta correcta sería cuántos años, cuánto tiempo has dedicado hasta llegar a conseguir piezas como estas o como, bueno, pues como algunas que ahora nos detendremos, ¿no? Que son una verdadera maravilla. ¿Cuánto tiempo se dedica a esto? Eso es una pregunta muy inteligente. La mayoría de la gente, cuando nos preguntan a los artesanos, bien sea Pepe, bien sea quien sea, te preguntan cuánto tiempo te ha llevado en hacer un trabajo. ¿Cuál es el trasfondo de esa pregunta? Cuanto más horas es de más valor, es de más calidad, porque yo puedo hacer un grabado en una superficie grande, llevarme 50 horas, luego si lo cuantifico por horas, valdrá más que si hago otro pequeño con menos horas. Y a lo mejor la calidad técnica del pequeño es mayor que la del grande. La gente se enfoca en cuántas horas te ha llevado esto, pero no pregunta a nadie cuántas horas en años has necesitado para llegar a un determinado nivel. Es lo inteligente. A lo mejor se utiliza más lo otro. ¿Cuántas horas? Y una vez que yo te diga, pues 15 horas, ¿cómo las cuantificas? Porque hay a quien le puedes dar 5 meses y no lo hace. Te podría preguntar, ¿cuántos desvelos o cuántas noches te costó soñar estas piezas, ¿no? Tú sí, ibas ahí ese es maquinando. El tema. Claro, porque hay muchos años de por medio que ¿cómo lo cuantificas y dónde lo compensas? ¿Dónde lo compensas eso? Mi padre, recuerdo que me decía, cuando te pregunten cuánto tiempo has tardado en hacer algo, dile que carece de importancia, que lo importante es el resultado final, que quedará para siempre. Y yo lo mantengo. Y en el año 2000 te dan el título de maestro artesano aguafuertista. Sí. Se necesitaba además 4 firmas de 4 maestros que avalaran tu trabajo, pero hay que decir que no existían esos 4 maestros porque, como tú bien has dicho, pues el legado del aguafuerte se iba perdiendo. Entonces sí que es verdad que bueno, lo que hicieron es una dispensa especial. Aquí tenemos a Mos Núñez, sí, que en ese momento fue el artífice de poder materializar ese título, ¿no? Y de avalarlo. Sí, bueno, Amos sabe que en aquella época, y Pepe también, se necesitaba, era el protocolo, lo que se pedía de 4 firmas. Yo no sé si seguirá o no, ya no lo sé. Pero sé que Amos, hablé con él y muy gentilmente él me tramitó los papeles, me hizo ahí un escrito. Sí que tuve que presentar ahí un dossier fotográfico con determinados trabajos. Me acuerdo un tambor, no sé si la navaja que se le hizo al príncipe cuando estuvo aquí en el ayuntamiento, la placa de Carbonell, determinadas cosas con un dossier y con un cuchillo, un cuchillo que me acuerdo que presenté uno de marfil, uno de gama ya alta, y lo presenté y me lo dieron los demás maestros artesanos. ¿Qué supone ese título? Yo no sé si fue el reconocimiento, Antonio, a lo mejor que tu padre no tuvo después de tanto trabajar. ¿Para ti supuso eso, el decir, puedo decir soy maestro artesano, algo que, bueno, pues que eran otros tiempos y por mucho trabajo y por la perfección que llegó tu padre no lo pudo conseguir? ¿Qué te supuso a ti sentimentalmente? Bueno, ¿qué supuso ese título? Lo de maestro artesano, ahora con el paso del tiempo, claro, en su día supuso el que yo podía ver un reconocimiento hacia algo que no se lo dieron a mi padre, ¿no? Entonces tú ves ahí un título
te sientes bien, se lo dedicas a él, es importante, yo no voy a menospreciarlo de ese título, pero es meramente un título, que lo pones en una pared. Ese título por ti no va a hacer nada. Está bien, es mi opinión. Cuando yo coloqué ese título, que me acuerdo en el salón, me sentaba en un tresillo que era más ancho que esto, y casi como en una iglesia con devoción ahí al Señor, miraba yo al diploma, al título ese, y se lo dedicaba yo a mi padre, porque él murió en el 98, y me recreaba. Y cometí ahí un error, es que me lo creí, y creí que era muy bueno, y no era tan bueno. Por aquella época resulta que participaba en algunos foros internacionales. Esto creo que merece la pena que me extienda un poquito más, de cuchillería, de grabado, y empecé a ver la técnica del buril. En el agua fuerte yo no veía a nadie, salvo la escuela rusa, había unos rusos, me puse ahí en contacto, trabajaban bien, pero era otro estilo. Pero en buril me sorprendió porque hice amistades con algunos de los mejores burilistas del mundo. Participas en los foros, el británico, el americano, el italiano, me hicieron partícipe de algún subforo, bueno, X. Y resulta que me acuerdo, hice amistad con Don Cobles, con un cuchillero estadounidense muy bueno y muy buena persona, y me hizo llegar en un sobrecito una moneda. Esto. Es del tamaño de 1 céntimo y del grosor de 1 céntimo, lo he medido igual. Y en aquella época también me hizo llegar mi amigo John Barraclús este ave, que es un pato, es un ánade, con unos buriles aquí atrás de los que trabajan. Esto es una técnica de bulino. Este lo hizo de Camillis, uno de los mejores de bulino que hay en el mundo. Y este lo hizo Steve Lindsay. Cuando yo cogí esto, yo pensé, este hombre se ha equivocado, ¿qué me ha enviado? Y lo aumenté. Y vi algo que era inimaginable para mí que lo pudiera hacer un ser humano. Claro, yo desconocía que trabajaban con unos buriles, apenas se ven, son de 1 milímetro de grosor, le sacan sus caras. Claro, cuando yo vi este y este, la impresión que me dio estando sentado es que me sentí pequeño e insignificante. Idolatraba ese título de maestro y me di cuenta que si yo era maestro, ¿cómo le podíamos llamar a este señor? Que dicen que es el número 1 del mundo. Nosotros si cogemos la lupa y aumentamos esa moneda, es impresionante. Se ven letras que así lo vi, no es se pueden impresionante lo que hay grabado, las letras que se ven, incluso los paisajes que dibuja, ¿no? Impresionante. ¿Esto en qué se tradujo? Que fui al salón y el título que tenía ahí lo descolgué y lo guardé y no lo he sacado. Pero no lo hice como una falta de respeto, sino como de decir, pero ¿cuál es tu lugar? A lo mejor tú te crees que eres más especial y más bueno de lo que realmente eres, porque no hay nadie con el que tú te puedas comparar como un aguafuertista. Pero cuando te comparas con estos señores, ¿qué eres? A nivel profesional hablo de la técnica. No es comparable un aguafuerte con un buril, porque hay ventajas en el aguafuerte que yo puedo hacer y estos hombres no, y al revés. Pero en el nivel de técnica me di cuenta que no era nada. ¿Y qué determinación tomé? Y con esto acabo. Como decía Chaplin, ahí fuera hay mucho talento y la diferencia se marca trabajando muy duro. Y empecé desde cero. Cuando empiezas desde abajo, modifiqué mordiente, modifiqué tinta, tenía una base de conocimientos determinados, pero tuve que cambiar lo más esencial, el mordiente y la tinta, y con aumento, y empezar a trabajar para ver si podía medio acercarme a este nivel. Al año hice un grabado que cuando lo vi dije, esto es otra cosa. No llega a esto porque es imposible, pero me acerqué. Y a raíz de ahí, abandonas trabajando. Te centras en el grabado y abandonas totalmente
bueno, pues el mundo de los cuchillos, ¿no? Sí, la cuchillería fue en el 2005, en el 2005. Y esto es en el 2004, entonces hubo ahí un periodo de transición. cambio. Aquí tenemos unos libros, que son libros prestigiosos, donde hay pues maestros internacionales, porque cuando tú dices que empiezas a recorrer esos foros internacionales... Entonces, sí, y haces amistades. Y haces amistades, y el apellido Montejano, bueno, pues aquí lo tenemos en este libro, por ejemplo, que es un libro prestigioso, y aquí está Antonio Montejano, en el año 2005 está datado. En este también creo que tenemos, ¿no? Una referencia hay unas piezas especiales. Que además hay una foto, creo que es la que salen los 4 cuchillos. Sí, este es un libro. Cuchillos. Bueno, este es un escritor especializado de cuchillería, y lo que hizo fue, se pone ahí en contacto, que no es que estén todos, no estamos diciendo que ahí estén los mejores ni muchísimo menos, pero sí cogen determinados profesionales que él entiende que tienen que estar en ese libro. Entonces se pone ahí en contacto, puede ser un noruego, puede ser un español como puedo ser yo, puede ser un italiano, y se hacen estos libros. Entonces a mí me propuso de si quería yo estar y dije sí. Porque, bueno, aquí tenemos todas estas piezas que yo quiero, como hemos hecho con nuestros invitados, ¿no? Coger, tocarlas, ver de qué nos pueden hablar. Yo creo que hay niveles de grabados, y para acercarnos un poquito a este mundo y a esta técnica, creo que lo podemos ver muy gráfico, ¿no? Están sí, no se pueden 3 niveles, ¿no? ver como tú bien decías. Porque estamos alejados. No, en el aguafuerte existe lo que es el grabado básico, que yo llamo básico, que es un grabado simplemente sin añadidos, sin técnicas especiales, ni oro, ni esmalte, ni nada en absoluto, lo que es como hemos visto ahí, entra en el mordiente, se limpia y se pule. La diferencia es que el nivel básico ya va con esa técnica que mejoré luego y modifiqué, por lo tanto lleva un sombreado delicado, todas las firmas, todas las piezas van firmadas, fechadas, con un tamaño tan pequeñito, que se puede hacer aún más pequeño, ¿no? Donde queda la identidad de cada pieza, cuando se ha hecho, el año. Este es un grabado básico, porque no hay ningún añadido, en acero inoxidable. Coge la del Guernica, que es una verdadera maravilla. Bueno, este es un grabado sin añadidos especiales, pero la técnica del trabajo no se verá bien por las luces. Mira, intenta, como esa es tu cámara, así. A sí 3 bien, niveles, ¿no? Que trata de hacer un primer nivel, donde van una serie de personajes, trabajas el fondo, haces un segundo nivel, tienes que proteger el primer nivel, y así haces el tercer nivel, tienes que proteger el primero y el segundo. Es decir, lleva 3 mordidas con 3 tapados parciales. No hay añadidos de oro, ni de esmalte, ni nada en absoluto. Pero es muy laborioso, porque el que hagas un nivel diferente significa que tienes que proteger muy bien en la anterior, si no lo puedes cargar, deteriorar los bordes. Esta es la recreación del maravilloso cuadro del Guernica, no sé si lo ven por aquí, que es una verdadera cuando maravilla. Se juega según las luces, se ven los cambios de tonalidad, más blancos, más grises. Pasamos al siguiente. Bueno, luego, son los grabados especiales, ¿no? Sí, de los grabados especiales. De los grabados especiales, en el siglo XX el titanio no se trabajaba, o si se trabajaba no era significativo. En el siglo XXI sí. Entonces hay muchas piezas de cuchillería que las empuñaduras son de titanio. Bien esta, que es de Lion Steel, o esta, que es de Victorinos. Las tapas son de titanio. El titanio en el aguafuerte es especial, no es algo que se haya visto, que se haya hecho, al menos yo no lo he visto. Y para mí fue un reto de decir, ¿seré capaz yo de grabar en el titanio? Bueno, entonces piensas a ver cuál es el mordiente que le ataca, tienes que ver la tinta cuál es. Es muy delicado trabajar el titanio, y el mordiente es muy peligroso. De hecho, dejé ya de hacerlo por la seguridad, pero el resultado es impresionante, de sombreado y demás. Y si yo ahora cojo este cuchillo con este búho, cojo la lupa, mira que me gusta la lupa, pero es que me parece tan impresionante, porque claro, cuando aumentamos, ahora mismo en el búho se ven los pelos con total precisión.
Bueno, Cógelo, Antonio. estos esmaltes son unos esmaltes de una generación, pues de la generación del siglo XXI. En la época de mi padre, los esmaltes se hacían con esmalte sintético, con esmalte normal, como el que pintamos en un momento dado cualquier cosa. Entonces le daban con el esmalte, limpiaban con un trapito o de cualquier otro medio y ese es el esmalte que tenían. Yo cuando comencé con los esmaltes utilizaba el esmalte cerámico, es similar, pero es en las mismas características. Hasta que vi que se fabricaban unos esmaltes de joyería bicomponente en frío. No son esmaltes al fuego, porque si no se alteraría el temple y la estructura de la hoja, pero son ahí en frío, que son los que se utilizan ahí en joyería. Y al principio los hacía de esa manera. Este cuchillo, por ejemplo, está hecho en el siglo XX, este en el XXI. No es comparable la técnica de este con este. Esta está a años luz de este. ¿Por qué? Porque me di cuenta en algunos dibujos que veía yo de profesionales que sombreaban hasta los pelillos, con unas líneas muy, muy finas. Y yo pensé, ¿eso se podrá hacer? Y con lacas japonesas, concretamente con la laca Kase, y con una técnica muy especial, se pueden tirar líneas tan finas que las he comprobado yo con aumento del diámetro de un cabello. Claro, eso cuando tú en un dibujo le sombreas, consigues darle vida y los esmaltes quedan muy bonitos. Claro, ahí repetíamos la pregunta que hacíamos antes. Es el de un guacamayo. ¿Cuánto tiempo, cuántos años, cuánto retarte, ¿no? Yo creo que era como si ya habías llegado a un nivel, lo destruiste todo y volviste a empezar, como tú nos decías, para conseguir pues, esa técnica, esa perfección. Sí, yo lo he dicho antes, a veces hay que perderlo todo para ganarlo todo. ¿Y cómo lo pierdes todo? Pues dándote cuenta cuál es tu lugar. Si sabes cuál es tu lugar, a partir de ese lugar puedes estructurarte o visualizar a dónde quieres ir. Pero si tú crees que, en mi caso, con lo que yo hacía hace unos años, ya es el final, hay que esforzarse y progresar y subir de nivel hasta donde uno pueda. Yo en los esmaltes, la verdad es que jamás pensé que podías. Si esto me lo enseñan a mí hace 7 años, yo digo, es imposible que esto, o yo no sé hacerlo. Trabajas duro, investigas, inviertes muchas horas, y es lo que hemos hablado antes. Cuando si me preguntan ahora, ¿y cuántas horas has invertido tú en este búho? Y yo cojo y le digo, 20 horas, porque creo que tiene 20 horas. Pero 20 horas de saber una técnica, cómo la tienes que manejar en cada minuto. Si no sabes manejar esa técnica, te pueden dar meses y no lo haces. Esa es la diferencia, saber que cuando uno hace un trabajo, qué experiencia y qué trayectoria tienes antes. Y no se piensa eso. El 80% de las piezas que tú fabricas, muchas se van a manos de coleccionistas. Además, hay coleccionistas que cuando ya te adquieren una pieza, luego te piden más y se van al extranjero, ¿no? Se quedan muy pocas aquí. Sí, bueno, yo normalmente ahora, independientemente de vez en cuando, por salirme de la rutina, puedo hacer una pieza de Opinel o estas que son de muela, de manufactura muela, para mi colección, de tener ahí unos esmaltes, pero yo me centro mucho en la marca Victorinos. Es una marca que es muy comercial, pero es muy, muy conocida. Y hay un mercado que es increíble. La gente, yo creo que no es consciente del mercado que hay ahí. Hay un coleccionismo ingente, impresionante. ¿Y qué ocurre? Cuando tú entras en ese mercado, entré por casualidad, haces una serie, te van pidiendo, y bueno, y tienes una serie de coleccionistas que te demandan eso. Valga lo que valga la pieza y sea cual sea. Y bueno, yo tengo esa suerte de que hay una serie de coleccionistas que me compran todo lo que haga. Antes de hacerlo ya me lo compran. Yo no tengo una lista de reservas ni nada en absoluto, sino cuando yo hago algo, voy a hacer algo, lo comento y automáticamente me dicen, ¿puedo quedarme una pieza tal y cual? Y ahí es donde yo me muevo, en la marca de Victorinos. Hay coleccionistas que son importantes, para mí son muy, muy importantes. Son como amigos, pueden tener 50 piezas y aún siguen, y hay quien tiene 100 y aún siguen.
La marca de Victorinos tiene una colección mía, le he ido comprando poco a poco, con piezas más especiales. Por ejemplo, esta es una Victorinos, al hilo de lo que estamos hablando. Esta es una Classic, que es una pieza de 54 milímetros. Esto es una pieza con una técnica de hilo de oro que tú tocas y ves 24, aquí. ¿No? Esta es una técnica que no es fácil, porque el nácar hay que trabajarlo bien. Oro de 24 quilates. Bueno, pues Victorinos, el CEO, tiene una colección, no sé si son 50 y tantas piezas. Y pues es una satisfacción personal que este señor tenga una colección de Montejano. Igual que él, pues hay otra serie de coleccionistas y ahí me muevo. ¿Qué ocurre? El 90% de las piezas que hago yo, no, el 90% no, el 99% de las piezas que hago yo se venden fuera. Alemania, Suiza, especialmente Reino Unido, Estados Unidos, México, Argentina, Austria, Portugal. No son muchos, pero si hay 40, 50 que son fijos y yo hago 20, pues tengo que ir turnándolos y se la siguen quedando y se van fuera. Alguno hay en España, pero es una minoría. Bueno, yo quiero destacar que Antonio Montejano, tú en este caso, no te has dedicado solamente al grabado, a este trabajo, sino que tenías tu oficio de bombero, porque es lo que decíamos. Yo creo que a lo mejor podría ser muy decisivo, ¿no? El ver a ese padre encerrado en esa habitación tan pequeña, con tanto sacrificio a la hora de sacar adelante el trabajo, te hizo a lo mejor buscar una estabilidad, ¿no? Y le has dedicado al grabado lo que es la pasión, podemos decir, ¿no? Ya con una estabilidad a lo mejor económica y te ha permitido... La estabilidad, ¿quién no la busca? La estabilidad se busca. Entonces, cuando tú perteneces a una familia muy humilde, intentas de dar a tu familia, a la que has de tener tu mujer y tus hijos, lo que no te han dado a ti o lo que tú no has podido. Entonces, bueno, fui oficial primera electricista, me presenté a bombero, conseguí ahí una plaza, y bombero, sí que es cierto, independientemente de que era vocacional, dejaba tiempo libre, ¿no? Tenías muchísimo tiempo libre, trabajas ahí un servicio de 24 horas y te permite el tener días libres. Claro, si esos días libres tienes una pasión, una ilusión y en el caso mío pues la desarrollas y vas evolucionando. Si yo no llego a tener tiempo libre, yo no le podría haber dedicado a este tiempo, salvo que me hubiera dejado eso y dedicarme solo al grabado. Al grabado puedo decir que es en los últimos años. No hace muchos años, cuando yo participaba en los foros, hacía 4 grabados, ¿eh? Yo he tenido que ir a una tienda a decir cuál es el modelo aquí y coger 2 o 3 piezas y subirlas ahí en un foro. Pero cuando realmente luego ya, sin darte cuenta, es como una bola de nieve. Vas cogiendo coleccionistas, tienes un prestigio, un respeto, se va haciendo grande, grande y ya no la controlas tú. Y hoy en día yo ya no la controlo. Va girando y, bueno, pues por tener tiempo sí. Si no, yo no hubiera podido hacerlo. Y sí que ocurre, como también hablábamos en otro capítulo con Pepe Expósito, esa familia, pues que ya el legado, por ejemplo, ¿no? Lo tenemos, que nos está acompañando aquí esta tarde. Sí que el legado y la continuidad está un poco en suspense. En tu caso, Antonio, tienes 2 hijas y un hijo que se dedican a profesiones totalmente diferentes y, bueno, nadie cogerá ese testigo, piensas tú, que tú cogiste de tu padre y que... Igual que dijo Pepe que el legado de los Expósito ya está perdido, y él lo sabe, en Montejano está perdido también y yo lo sé. Que puede coincidir algún día que algún hijo mío tenga algún nieto que se interese, pero ¿cómo le voy a decir yo que dedique 36 años de su vida a grabar para al final poder vivir de él? ¿Y qué le digo yo los 25 primeros que los ingresos eran nada en absoluto? Es decir, no es tan fácil. Y luego tiene que tener unas aptitudes. Tiene que tener un potencial, tienes que ser un buen dibujante. Para esto tienes que ser un buen dibujante. Y luego tener ahí una técnica que tenga un cierto nivel. Aquí no hay legado, el legado ya se perdió. Y ¿Eso a ti qué te remueve por dentro? Bueno, pues como... pena?
Pues como imagino, tantas ¿no? cosas que le preguntan a los damasquinadores en Toledo, que hace el siglo pasado, hace 40 años, eran la clase privilegiada ahí en Toledo, y ahora oyes un reportaje y mi hijo no quiere y el otro no quiere y se va a perder. Y si quedan 3, luego quedará uno o ninguno. El legado se pierde. Se pierde porque no hay escuela. Y es una lástima, pero es así. Y si ahora mismo tu padre viera esos cuchillos, ¿qué crees que pensaría? Bueno, pues, hombre, una ilusión sería, si viviera y lo tuviera ahí como estás tú, pues compartiría una conversación muy personal con él y le hablaría pues, de las innovaciones, he cambiado esto, he mejorado esto me costó tanto, y seguro que lo disfrutaría. Él sí lo entendería. No es fácil que a alguien tú le muestres esto y entienda lo que es esto. Muy complicado, porque para entender algo tienes que saber hacerlo. Si Pepe Expósito coloca aquí una navaja de las suyas allá en Marfil, te puede gustar mucho, puede ver tal, pero ¿valoras realmente lo que es esa navaja? Si la sabes hacer, sí, si no, no. Igual pasa con esto. Pero existe un mundo del coleccionismo que sí que es verdad que, como tú decías, valora y sabe perfectamente lo que está adquiriendo y lo que se está encargando. Sí, de hecho, pero piezas que salen de Albacete podemos enorgullecernos de que están en vitrinas importantísimas, ¿no? Hablábamos de la realeza de toda Europa, se han llevado piezas por encargos muy importantes y han salido de maestros artesanos de aquí, tanto en tu caso grabadores como cuchilleros, como hablábamos también pues de Amos, ¿no? de esos mangos de cuchillos y de la industria que se ha desarrollado. Eso también enorgullece, ¿no? Es decir, sí, entre todos hemos podido crear algo precioso. sí, yo no digo que no. Lo comenté hace muy poco. Es decir, una cosa es el patrimonio y otra cosa es el legado. El patrimonio es algo tangible, lo podemos ver, esto lo puedes ver, puedes tocar, es un patrimonio que hay que preservar y hay que cuidar. Pero para hacer esto tienes que tener una experiencia y conocimiento. Ese es el legado. Si se pierde, ya no se hacen más. Respecto de la valoración, insisto, te puede gustar, puedes ser un entendido de arte, ver estético, belleza, te puede crear ciertos sentimientos. Qué bonito, pero ¿sabes hacerlo? ¿Sabes cómo se hace? No lo vas a valorar en su justa medida. No digo que no haya nadie que valore esto. El que vea este cuchillo, no hace falta ser un cuchillero para decir, tiene algo, tiene algo. Puede llegar un cuchillero y decir, pues tiene faltas, porque le falta esto, yo lo haría así, eso es otra cosa. Pero para valorarlo tienes que saber hacerlo, valorarlo en su justa medida, en mi opinión. Hay piezas, estas que estamos viendo encima de la mesa, y más que me imagino que tendrás tú, que forman parte de tu colección privada, ¿no? Y que, bueno, pues a día de hoy me imagino que no te gustaría desprenderte de ellas y no te desprendes, ¿no? Da igual a lo mejor el dinero que te ofrezcan, ¿no? El dinero ya deja de importar cuando se trata a lo mejor de piezas que van unidas a momentos sentimentales importantes. Sí, bueno, el cuantificar las piezas del valor de lo que valen o de desprenderte depende de la situación personal. Es decir, si resulta que yo necesito para mi familia vender este cuchillo... Sí, porque estás en un momento de apuro, ¿no? Y eso lo necesito y no tengo otros recursos y este es el que me da la salida, lo tendré que vender. Y a lo mejor hasta no le puedo poner precio, porque yo pediría X y me dan la tercera parte, pero me hace falta y lo tengo que vender. Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo diga, tengo lo necesario, no tengo necesidad de vender y llego a un señor y me ofrezca miles de euros. No voy a hablar de una cantidad. Y digo, no lo vendo. Hombre, ¿lo tendrá usted? No lo vendo. Yo me acuerdo, y es una anécdota, cuando lo de maestro artesano llevé uno de marfil. Escogí uno de los que está ahí, no sé si es el de abajo, el de los dragones calados, ese. Había que presentar ahí una pieza. Y me acuerdo el oficial mayor que se acerca y le llamó la atención y me pregunta ese señor, oye usted, ¿este cuchillo cuánto valdría? Y le dije, digo, mire usted, no es fácil cuantificar este cuchillo. Y me dice, usted, todo tiene un precio. Esto tiene que, porque hay piezas
obras de arte que se les pone un precio. Y yo vi por dónde iba y le dije, digo, mire, todo tiene un precio si se quiere vender y se quiere comprar. Digo, si me hace falta para mi familia porque tengo que darles de comer y lo tengo que vender por 100 euros, ese cuchillo de marfil, lo tendré que vender. Pero si no me hace falta y llega un señor, un jeque, y me ofrece 40.000 euros y aprovecho la oportunidad, lo podré vender. ¿Pero qué vale? ¿100 euros o 50 euros porque tengo necesidad o 40.000 porque es un señor que le sobra ahí el dinero? Las cosas tienen el precio si uno quiere vender y otro quiere comprar. Yo, mientras no tenga necesidad de vender, hay algunas piezas que no las vendo. Es curioso porque tú no tienes taller en sí, o sea, tú trabajas en tu casa, ¿no? No, no tengo taller, no. Eso es algo que cuando me preguntan, en Castilla-La Mancha... Sí, muchas veces cuando hemos ido a hacer reportajes, que lo típico que sueles decir, pues dime la dirección de tu taller, que vamos para allá, que lo tienes en tu casa. No, sí, yo en mi casa no tengo ningún taller, pero si me comparo con mi padre, soy un privilegiado. Si él tenía ahí un lavabo pequeño, yo tengo una galería de la cocina, ahí puedo poner cosas. Y si él tiene ahí una mesa, como se ve ahí pequeñita, yo tengo mi balcón que lo cerré y se pueden meter 5 mesas como la de mi padre. ¿Tengo taller? No, pero tengo lo que necesito para hacer mi trabajo. El problema era con los cuchillos. Con los cuchillos yo no tenía taller, por lo tanto tenía que dividirme en el trastero, bajarme allí, la moladora, la cinta de banda, la fresadora o el torno en la cocina. Entonces colocaba allí mi mujer con más paciencia que el santo Job para yo colocar las cosas, luego recogía, barría, es decir, hasta que me di cuenta que yo no tenía sitio para hacer cuchillos, además de que una etapa que ya me quemé y no quise hacer más cuchillos, pero yo no tengo taller de un grabado, entonces enseñar ahí un balcón, pero no necesito más. ¿Ha quedado algo que querías decir que no te he preguntado, Antonio? No, pero yo creo que ya hemos tocado todo lo esencial, si se te ocurre. Ahora mismo, pregunta. cuando echas un vistazo así rápido a esta mesa, donde además vemos la evolución cronológica, ¿no? de tus trabajos, ¿qué es lo que sientes? Me imagino que se siente satisfacción, ¿no? De decir, yo me había propuesto ir escalando, romper, ir escalando, ir experimentando, porque aquí hay mucho acierto-error, como se dice ahora, ¿no? Lo de acierto-error. Sí, en mi caso lo que ocurre es que ha sido realmente duro cada uno de los pasos. Porque hay gente que en el grabado me ha dicho en algunas ocasiones, tú tuviste suerte que tu padre te enseñó. Y yo le digo, no, mi padre no me enseñó. Mi padre me dio 1 litro de tinta, o casi 1 litro, me dio una caja de plumillas y me dijo, ahí tienes. Me habló de cómo se grababa el inoxidable, que tenía yo un problema, que al tener cromo no se grababa como el acero y el carbono. Eso también hizo que muchos grabadores dejaran de grabar, que no lo hemos hablado. Pero él me dijo, el acero inoxidable se graba así. Y tienes que tener cuidado con esto, con esto, con esto. Pero jamás se sentó conmigo. Porque además tú también tomaste conciencia tarde, ¿no? Como dijéramos de... A lo mejor, sí, imagínate que ahora tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos volver atrás, qué maravilla sería, y estuvieras ahí cerca de tu padre, me imagino que tú te sentarías hoy día a su lado, le preguntarías muchas cosas, ¿no? Intentarías... Sí. Pero en ese momento, no sé si porque lo veías trabajar tanto o porque pensabas que era una profesión muy sacrificada, no lo hiciste, ¿no? Que eso pasa mucho. Sí, Antonio. sí. Hombre, yo ahora lo que ocurre es que respecto de mi padre, lo que sí lamento, si pudiera retroceder, es cuando eres joven. Yo estoy en la edad madura, no soy muy mayor, pero estoy metido ya en la edad madura. Por lo tanto, la experiencia de mi vida no es igual que cuando tenía 23 años o 22 años. Eso es así. ¿Qué ocurre? Que la figura de tu padre, a lo mejor, respecto de como persona o como profesional, no la valoras en su justa medida, porque no tiene la madurez suficiente. Pasan años, eres padre, tienes una esposa, tienes hijos, asumes unas responsabilidades que antes no tenías y visualizas cómo era tu padre, cómo lo pasó tu padre con menos medios que tú. Y eso sí que es importante. Siento el no haber valorado, porque quizás lo infravaloré cuando era mucho más joven. ¿Por qué? Porque esto es algo personal, pero no tengo ningún problema.
Como yo veía que mi madre tenía que ir a trabajar para ayudar en la familia, ves a tu padre como una figura, pero no como una figura completa. No es capaz, pensaba yo, de como hombre llevar a una familia y mi madre se tiene que ir. Y eso es un error. Y es un error porque yo no llevaba el calzado que llevaba mi padre. Para juzgar a una persona, aunque sea un padre, tienes que llevar sus zapatos y su situación. Cuando pasan años y te ves en otra situación más acomodada, te das cuenta de decir, pues a lo mejor tenía que haber sido más respetuoso, y yo no le falté el respeto nunca a mi padre, solo una vez, y me arrepiento. Pero eso es lo que sí, ahora si estuviera, le diría gracias por el esfuerzo que hiciste y perdona por no haberlo sabido valorar en su momento. Pero eso es importante. Te voy a decir una cosa y con esto vamos a terminar. Yo creo que qué maravilloso es el recoger el legado de un arte que prácticamente en tu familia ya se habría extinguido. Ha seguido otra generación más. Nos has dejado aquí todos tus trabajos con ese patrimonio, como tú le dices. Patrimonio. Y solo podemos darte las gracias, Antonio Montejano. Bueno, pues desearte que sigas trabajando todavía mucho, sigues en activo y que sigan estas joyas viajando por el mundo, que es lo que hacen. Gracias, pero antes de irnos vamos a invitar a la concejala responsable del museo, Lucrecia Rodríguez de Vera, que te va a dar un presente, un recuerdo de esta charla. Pues un recuerdo que quería tener el alcalde Manuel Serrano con todos ustedes y que lleven el museo siempre en su corazón, porque son parte de esta familia y de esta casa. Así lo haré. Y hemos querido tener un pequeño detalle. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer escucharle. Igualmente. Hay que decir que Antonio Montejano ha legado también al museo una pieza, ¿no? Para que se quedara Mariana. aquí. Sí, en este curso de formación que impartiste al personal del museo. Se hicieron 4 piezas, 4 navajas sencillas, y una de ellas, digo, que queda aquí en el museo de constancia de que se hizo esa formación, y se la di a Mariana. Me imagino que ya... Pues se lo agradecemos. Forma parte de ya corazón, de los fondos del museo. museo. Agradecemos muchísimo porque formará parte de todo el legado que se queda aquí y del patrimonio, como usted dice. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención y por todo. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Me ha encantado. Muchas gracias.